quisiera arrancar un poco esto mencionando, ¿verdad?, de que 2 millones de paraguayos hoy se encuentran en una situación de pobreza, que la pobreza ha subido, que del 23% de esto pasó a casi el 27%, es un número bastante considerable, principalmente porque esto no se venía viendo en los últimos años. Esto también hay que tener en cuenta de que, por supuesto, hay una excusa muy válida, más que válida, que es la pandemia, y que tuvo mucho impacto, ¿verdad? Estamos hablando de que básicamente 260.000 nuevos paraguayos se incorporaron por debajo de la línea de la pobreza. Y acá hay algunas cuestiones muy interesantes que habría que verlo dentro de ese desglose en el análisis, ¿verdad? De esos 260.000, estamos hablando que 247.000 pertenecen al área urbana. O sea, que básicamente estas nuevas personas que se incorporan por debajo de la línea de la pobreza pertenecen a áreas urbanas. Y la pobreza extrema básicamente se mantuvo. En esto tuvo mucho que ver también los programas de ayuda sociales, principalmente el programa Putegón, que es un programa coyuntural, es un programa temporal, es un programa de ayuda de transferencias monetarias, que básicamente hizo que esa pobreza extrema se mantenga, ¿verdad? Si no hubiese existido ese programa, estaríamos hablando de que no iban a ser 260.000 paraguayos nuevos que se iban a incorporar por debajo de la línea de la pobreza, sino que iban a ser 100.000 más. Es decir, 360.000 paraguayos hubiesen ingresado por debajo de la línea de la pobreza de no haber existido el programa Putegón. Así que la importancia de ese programa, más allá de que muchas veces uno dice de que es un monto pequeño, de que fue un monto no muy significativo, sin embargo, los resultados marcan de que de algún modo tuvo mucha incidencia en contener al menos las necesidades básicas, como la necesidad de poder alimentarse y de poder subsistir durante ese periodo. Algunos datos que creo que llaman la atención y deben ser profundizados en el análisis. Creo que se habló muchísimo de lo que estábamos mencionando, del crecimiento de la pobreza, de las implicancias de la pandemia, pero hay que focalizar un poco algunos datos, ¿verdad? Llama mucho la atención, como mencionaba hace rato, el crecimiento de la pobreza en áreas urbanas. Así, por ejemplo, en Alto Paraná tenemos un crecimiento de la pobreza del 30%, en Central este número todavía es más grande y estamos hablando de un 43% del crecimiento. Y en Asunción pasa una cuestión bastante llamativa y creo que tiene que ser un foco de políticas públicas muy importante, ya que la pobreza, el número de pobres totales básicamente se mantiene, pero la pobreza extrema se quintuplica. De 1.500 pobres extremos se saltó a 8.300, lo cual es un número extremadamente elevado. El cambio es muy grande de lo que se dio en la ciudad de Asunción. Y estábamos mencionando, ¿verdad?, que la pobreza se ha centrado en torno a áreas urbanas y que había resultados que llaman bastante la atención, ¿verdad?, como el crecimiento en los departamentos de Alto Paraná y Central, con crecimientos muy significativos de la pobreza. Mencionaba que el departamento central tiene un crecimiento de 43% en los niveles de pobreza. Y un valor que llama bastante la atención es el crecimiento de la pobreza extrema en Asunción. Lo que sucedió en Asunción es que muchos que se encontraban por debajo de la línea de la pobreza se pasaron a la pobreza extrema, al perder el trabajo, al no tener ingresos. Estos pasaron por debajo de la línea de la pobreza extrema. Y ese número es bastante significativo, ya que se quintuplicó la cantidad de pobres extremos en Asunción. En el año 2019 teníamos alrededor de 1.500 personas en esa franja y ahora actualmente tenemos 8.000, 8.300. Entonces es por ahí un poco donde debemos de apuntar, donde debemos de focalizar ahora las políticas públicas para poder tener realmente resultados que puedan seguir ayudando y sosteniendo a los paraguayos que se encuentran en esta situación. Hay que decir que la pandemia, por supuesto, es una excusa más que válida
ante este incremento de pobres en el Paraguay. Esto se da en toda la región, básicamente también en el mundo, ¿verdad? Pero concentrándonos en la región, los indicadores muestran de que la pobreza ha crecido y que en promedio Paraguay se encuentra por debajo de la región. Ahora, también hay que mencionar que para salir de esta pobreza, que básicamente ya es una pobreza estructural con la cual está lidiando Paraguay, debemos de comenzar a pensar en esos temas de fondo. Los temas de fondo me refiero a aquello que realmente nos pueda empujar a sacar de esta situación, ¿verdad? Sin lugar a dudas, las inversiones en capital humano y inversiones coordinadas de infraestructura, de atracción de empleo, son aquellos que nos van a sacar. Los subsidios, las transferencias, como se ha demostrado con estos datos, sirven, sin lugar a dudas. Tutibú ha sido una gran ayuda y ha permitido que más paraguayos no ingresen por debajo de la línea de la pobreza. Pero lo que realmente va a hacer un sostenimiento creciente de la reducción de pobreza es que el ingreso laboral crezca. Y para que el ingreso laboral crezca, las políticas tienen que estar enfocadas a generar empleo, a poder captar inversión que se enfoque en generación de empleos.